90 son el resultado de las lecciones extraídas de la guerra de Vietnam. La anterior generación de pilotos de combate no había recibido entrenamiento en maniobras de combate aéreo y se había visto obligada a volar en aviones que no estaban diseñados específicamente para el combate aéreo. Pero todo eso había cambiado en 1990. En 1990, al llegar la Guerra del Golfo, las fuerzas aéreas y la marina habían avanzado en dos frentes. En primer lugar, disponían de nuevos cazas como el caza de superioridad aérea F-15 y el caza interceptor F-14, y además su armamento había evolucionado mucho. El Sparrow había mejorado, el Sidewinder había mejorado y el entrenamiento de los pilotos también había mejorado. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait el 2 de agosto de 1990 y empezaron a sonar los tambores de guerra, el poder aéreo estadounidense se enfrentaba a su mayor desafío en décadas. Los iraquíes tenían interceptores MiG-21, cazas MiG-23 y Mirage F-1 franceses, y pilotos y tropas de tierra experimentados tras la guerra contra Irán. Por eso Estados Unidos decidió plantear una guerra de aniquilación. Estábamos dispuestos a emplear toda nuestra fuerza contra un adversario bien preparado. Los aviones diseñados para la guerra electrónica podían bloquear los radares enemigos y crear pasillos aéreos para el ataque de los bombarderos, cuyas bombas guiadas de precisión podían destruir los centros de mando y las defensas antiaéreas. Los aviones AWACS estaban capacitados para anticiparse a cualquier situación y conseguir que los cazas americanos neutralizaran cualquier oposición aérea del enemigo. Los aviones cisterna alimentaban a estas bestias mecánicas, haciendo posible que la maquinaria de guerra volara durante horas sin interrupción. El comandante en jefe de esas fuerzas combinadas era el piloto de combate y estratega, coronel John Boyd, quien creó el concepto utilizado por los aliados para desplegar sus fuerzas, derrotar al enemigo y sobrevivir. Un concepto conocido colectivamente con el nombre de Lazo ODA. ODA es el acrónimo de observación, orientación, decisión y acción. Y lo que significa, en realidad, es que debes pensar y actuar antes que el adversario, destruyendo su capacidad de pensar y actuar al mismo nivel que tú. ¿Qué significa eso en la guerra? Significa que si puedes salir la primera noche de la Guerra del Golfo y destruir los radares iraquíes, bombardeándolos o bloqueándolos, y si puedes bombardear y destruir sus centros de mando y de control, entonces puedes asustar a los comandantes enemigos que queden con vida, porque ven que has destruido o inutilizado sus centros de mando. Eso es lo que significa el lazo o ODA. Has asustado al enemigo. La utilización masiva del poder aéreo de la coalición el 17 de enero ha salido exactamente como estaba previsto. Los aviones de las fuerzas aéreas y de la marina han destruido la capacidad iraquí de reunir información y tomar decisiones. 8 de sus mejores aviones de combate han sido destruidos. Las estaciones de radar, los centros de mando y de control y las bases de lanzamiento de misiles tierra-aire han quedado reducidas a escombros. Pero a medida que la guerra continúa, la defensa iraquí se endurece. Y cada vez son más los cazas que despegan para enfrentarse a los americanos. El 17 de enero, Larry Pitts, a los mandos de un F-15 Eagle, se enfrentará con algunos de los mejores pilotos de la aviación iraquí en uno de los combates aéreos más emocionantes de la Guerra del Golfo. ...19 de enero de 1991... 4 F-15C Eagle vuelan por encima de un banco de nubes que oscurece las arenas del desierto del oeste de Irak. Los capitanes Enrique Tolini y Larry Pitts son el número 1 y el número 2 de la escuadrilla de 4 aviones que escolta a un gran escuadrón de ataque de la coalición. Estábamos terminando de repostar en el aire cuando recibimos una llamada del AWACS. Había detectado unos aviones a 100 kilómetros al norte de nuestra posición. Los 4 Eagle se disponen a interceptar la amenaza. En cuestión de segundos se establecen múltiples contactos por radar. Pudimos ver 2 grupos de aviones, uno formado por cazas MiG-25 a 3.000 metros de altitud volando en dirección sur, y el otro situado 30 grados a la derecha a 80 kilómetros de distancia, formado por MiG-29 en dirección sur-suroeste. Los MiG-29 están más cerca y representan la mayor amenaza. Pitts se dirige hacia los MiG-29 hasta que los bandidos le sorprenden. De pronto giraron en dirección hacia Bagdad. Aquella maniobra significaba que en aquel momento habían dejado de representar una amenaza para nosotros. Así que mi radar volvió a centrarse en el grupo de MiG-25.
El MiG-25 Foxbat es un caza interceptor de gran tamaño y muy rápido, capaz de alcanzar velocidades Mach 283. Fue diseñado para alcanzar hasta al avión estadounidense más rápido y derribarlo con misiles guiados por infrarrojos. El F-15C Eagle es el mejor caza de superioridad aérea del arsenal de las fuerzas aéreas estadounidenses. Una mezcla sin precedentes de maniobrabilidad y aceleración, alcance, armamento y aviónica. El fuerte del MiG es la velocidad pura, pero las armas, el radar y la agilidad del Eagle son muy superiores a las del Foxbat. A 40 kilómetros los norteamericanos utilizan el radar para fijar los blancos, pero estos pilotos iraquíes son hábiles y agresivos. Los MiG-25 ejecutaron una táctica antirradar Eagle de origen soviético. El piloto del MiG suelta chaff para ocultar su maniobra mientras pierde altura para confundirse con los reflejos del suelo. Giraron hacia el oeste y empezaron a volar muy bajo, consiguiendo salir del alcance de nuestro radar. Pero de pronto uno de los MiG-25 gira en redondo y se lanza contra los norteamericanos. El MiG-25 vuelve hacia nosotros con la esperanza de vernos antes de que podamos verle a él. Y justo entonces el segundo MiG-25 atrae la atención de Pitts. Pitts está aquí, en el extremo derecho de la escuadrilla estadounidense. El MiG-25 está aquí, pasando por delante de su morro a velocidad supersónica por encima del desierto. Pitts fija al bandido en su radar y espera la orden de Tolini, el líder de la escuadrilla, antes de lanzar el misil. Me dijo, adelante, lo que significa que va a apoyarme. Y puedo considerarme el líder de la escuadrilla y no preocuparme por él. Yo realicé un descenso invertido e hice una maniobra Split S desde 3.000 metros de altitud. La maniobra de Pitts le posicionará detrás de su enemigo y al mismo nivel que él. Una posición perfecta para lanzar un misil. Pero es un movimiento arriesgado. Pitts está soportando una fuerza gravitacional de 12 Gs. Una fuerza que lleva al hombre y a su máquina al absoluto límite de supervivencia. La integridad del avión es una preocupación constante, pero puedo asegurar que el Eagle es un avión muy fuerte, así que estaba totalmente tranquilo. El piloto norteamericano ve a su presa por primera vez. Al terminar el descenso, consigo ver el MiG-25. El banco de nubes seguía allí, pero yo podía verle encima de ellas. Si el piloto del MiG-25 acciona el sistema de poscombustión y acelera, podrá dejar atrás a Pitts sin ningún problema. Pero el iraquí decide hacer frente a un oponente mucho más ágil que él. Es un MiG-25 que vuela a 700 nudos y con un radio de giro del tamaño del estado de Texas. Y yo estoy pilotando un F-15 que tiene una velocidad relativa de vuelo de 400 y pico nudos. Pero mi radio de giro es de alrededor de 1 kilómetro. Así que yo soy muy rápido dentro de su giro. El desesperado iraquí realiza un giro muy brusco. Realiza un giro muy brusco para intentar derribarme, lo que significa que está perdiendo velocidad. Pitts se sitúa a 2.700 metros de altura, seleccionando cuidadosamente su arma. De su motor sale una gran nube de humo, así que elijo un misil buscador de calor, una IM-9 Sidewinder. Una vez seleccionado, me aseguré de que su sistema de guía reconociera el calor del motor del MiG. Pero el piloto iraquí tiene mucha experiencia en sistemas de contramedidas. El misil sale disparado contra el blanco, pero el MiG-25 lanza unas llamaradas y engaña al misil. Pero yo tenía otra bala en la recámara y elegí una IM-7, ya que es un misil guiado por radar. La pantalla me indica que está preparado y me dice, lanzamiento, 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 lo que significa que está en parámetro de tiro, así que lancé el misil. El Sparrow llega hasta el blanco pero no explota. Así que Pitts opta por lanzar un segundo misil buscador de calor. El iraquí engaña al misil con otro lanzamiento de llamaradas. Parece que el capitán Pitts se ha encontrado con un rival que está a su altura.